La frontera entre Estados Unidos y México ha sido durante mucho tiempo un punto álgido de tensión, plagado de actividades de cárteles, contrabando y trata de personas. Pero recientemente han salido a la luz revelaciones impactantes. Revelaciones tan explosivas que, según se informa, los Navy SEALs intentaron encubrirlas. En este vídeo, desvelaremos la verdad oculta tras la implicación de los Navy SEALs y las alarmantes implicaciones que conlleva. No se pierda esta historia sin precedentes sobre la frontera mexicana, que no querrá perderse. La verdad revelada. El 5 de marzo, el vicepresidente J.D. Vance realizó una visita de alto perfil a la frontera entre Estados Unidos y México para promover la ofensiva de Trump contra la inmigración. La visita estuvo repleta de afirmaciones audaces sobre la disminución del número de detenciones y las nuevas y duras políticas, pero entre bastidores, un descubrimiento impactante estaba a la espera de ser revelado. Bajo tierra, se encontró un túnel secreto que conecta Ciudad Juárez, en México, con El Paso, Texas, una revelación que ensombreció el discurso de confianza de Vance sobre la seguridad fronteriza. Antes de sumergirnos en el descubrimiento del túnel, comencemos con la visita de Vance. No se trató de una típica sesión de fotos, sino de una demostración de fuerza cuidadosamente orquestada. Junto a él estaban el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, lo que hizo que todo el evento pareciera más una operación militar que una visita de rutina. A continuación, el trío realizó un viaje en helicóptero sobre Eagle Pass, Texas, a unas 150 millas al suroeste de San Antonio, antes de dirigirse a una instalación de la patrulla fronteriza. Allí, mantuvieron una mesa redonda con el gobernador de Texas, Greg Abbott, y otros funcionarios, en la que destacaron la seriedad con la que el gobierno se estaba tomando la seguridad fronteriza. Vance llegó armado con cifras, anunciando con orgullo que las detenciones por cruces ilegales habían disminuido un 39% en enero. A primera vista, eso suena impresionante, pero la historia no acaba ahí. Esas cifras ya habían ido en descenso antes de que Trump comenzara su segundo mandato. De hecho, las autoridades mexicanas habían intensificado sus propios esfuerzos de aplicación de la ley, y la administración anterior, bajo Biden, había implementado normas de asilo más estrictas el verano anterior. Sin embargo, Vance no estaba dispuesto a dejar que esos hechos nublaran la narrativa. Según él, fueron las órdenes de línea dura de Trump las que marcaron la diferencia. Pero mientras Vance estaba ocupado promocionando los avances de la administración, se estaba descubriendo algo mucho más alarmante. Un túnel que se extendía aproximadamente 300 metros desde México hasta Texas. No era un túnel cualquiera. Estaba reforzado con vigas de madera para evitar el colapso y equipado con sistemas de iluminación y ventilación. Los expertos estiman que tardó al menos un año en construirse, lo que deja claro que se trataba de una operación sofisticada, no de una rápida excavación y huida. El túnel fue descubierto el 10 de enero, cuando los agentes fronterizos se toparon con un agujero de entrada oculto bajo una placa de metal. Rápidamente alertaron a sus homólogos mexicanos y ahora el túnel está listo para ser sellado definitivamente. Los funcionarios mexicanos se apresuraron a declarar su intención de cerrarlo, pero la gran pregunta sigue siendo: ¿cómo es que algo así pasó desapercibido durante tanto tiempo? Los investigadores están ahora investigando si los funcionarios locales podrían haber hecho la vista gorda o simplemente no se dieron cuenta de la operación que se desarrollaba justo bajo sus pies. El descubrimiento de este túnel no podría haber llegado en peor momento para la administración Trump. Después de todo lo que se ha hablado de mejorar la seguridad fronteriza y reducir el número de detenciones, el hecho de que los contrabandistas hubieran logrado construir un pasadizo tan elaborado justo debajo de la frontera era más que un poco embarazoso. Plantea algunas preguntas incómodas sobre qué más podría estar pasando desapercibido. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, México también ha intensificado sus esfuerzos, aunque no del todo voluntariamente. Bajo una presión significativa de EU, México ha lanzado su mayor ofensiva contra los migrantes, trasladando a los migrantes a los estados del sur en autobús y avión para mantenerlos lejos de la frontera estadounidense. Sin embargo, esta cooperación no está exenta de tensiones. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no está encantada de jugar a la defensiva para EU, mientras se enfrenta a un problema diferente: la avalancha de armas que se introducen de contrabando desde EU hacia México. La postura de Sheinbaum es clara. Si Estados Unidos quiere ayuda con el tema de los migrantes, es hora de hablar de detener el flujo de armas hacia el sur que alimenta la violencia de los cárteles. Básicamente, se ha convertido en un juego de culpas. Trump se centra en las deportaciones masivas, mientras que Sheinbaum quiere medidas contra el contrabando de armas.
Ambos bandos están señalando con el dedo, pero ninguno parece dispuesto a abordar ambos problemas a la vez. El túnel también pone de manifiesto una dura realidad sobre la crisis fronteriza. Se trata de mucho más que impedir que la gente cruce ilegalmente. Las redes de contrabando han evolucionado, utilizando desde drones hasta catapultas para pasar el contrabando. Si tienen los recursos y la experiencia para construir un túnel como este, vale la pena considerar de qué más son capaces y cuántos otros túneles podrían estar ya en funcionamiento. El propio Vance admitió que la situación fronteriza se ha convertido en un problema de inteligencia nacional. Eso explica por qué trajo a los peces gordos, con el secretario de Defensa y el director de Inteligencia Nacional a su lado. Esto ya no es solo un asunto del Departamento de Seguridad Nacional. La administración está reuniendo recursos de todo el gobierno federal, lo que sugiere que se dan cuenta de que la situación es mucho más compleja que simplemente construir muros y aumentar las patrullas. Pero a pesar de todas las medidas de seguridad y las visitas de alto nivel, la existencia de este túnel plantea algunas preguntas preocupantes. Si se pudo construir uno y pasar desapercibido durante más de un año, ¿cuántos más podría haber? Y si un túnel de esta magnitud solo se descubrió por casualidad, ¿qué más podría estar pasando desapercibido? Es un claro recordatorio de que la seguridad fronteriza no consiste solo en detener lo que se ve en la superficie, sino también lo que se esconde debajo. Por si las cosas no fueran ya lo suficientemente complicadas, el descubrimiento del túnel ha provocado nuevas tensiones entre las autoridades estadounidenses y mexicanas. Mientras que Estados Unidos exige controles más estrictos y una mayor cooperación, los líderes mexicanos están frustrados por el hecho de que se centre únicamente en los migrantes y se ignore la cuestión de las armas. La administración de Sheinbaum ha expresado su opinión sobre este desequilibrio, argumentando que no puede esperar una cooperación total en un frente sin abordar el otro. Esta última revelación también complica los planes de Trump para tomar medidas drásticas contra la inmigración en la frontera. Sellar un túnel puede ser una solución rápida, pero no resuelve el problema del sistema en su conjunto. Los contrabandistas no van a tirar la toalla solo porque se haya cerrado una ruta. De hecho, la historia demuestra que probablemente volverán con métodos aún más sofisticados. Y con la demanda de cruzar la frontera tan alta como siempre, la realidad es que estas redes no van a desaparecer. Entonces, ¿qué significa todo esto para los planes de inmigración de Trump en el futuro? Para empezar, sugiere que la estrategia actual de la administración podría no ser suficiente. Los muros, las patrullas y los cambios de política están muy bien, pero no significan mucho si los contrabandistas están cavando túneles justo debajo de ellos. Cada vez está más claro que se necesita un enfoque más integral, uno que incluya la recopilación de información de inteligencia, la cooperación total con México y, quizás lo más importante, abordar el problema del contrabando de armas que tanto preocupa a México. Pero, por ahora, la atención se centra en sellar ese túnel y averiguar cómo pasó desapercibido durante tanto tiempo. El incidente ha puesto a la administración a la defensiva, y los funcionarios se apresuran a restar importancia al descubrimiento. Aún así, la imagen no es buena. Para una administración que ha pasado tanto tiempo hablando con dureza de la seguridad fronteriza, descubrir que los contrabandistas estaban literalmente cavando túneles bajo sus pies no inspira precisamente confianza. Al fin y al cabo, este túnel es más que un simple pasadizo secreto. Es el símbolo de un problema mucho mayor, que no se resolverá tapando unos cuantos agujeros en el suelo. Por ahora, la batalla fronteriza está lejos de terminar, y si este descubrimiento es una indicación, solo se va a complicar más. La forma en que Trump y su equipo decidan manejarlo podría muy bien definir el próximo capítulo de esta crisis en curso. La frontera. Para comprender mejor el problema de inmigración en cuestión, es necesario conocer la historia de la frontera entre Estados Unidos y México. La frontera entre Estados Unidos y México tiene casi 3.200 kilómetros de largo y se extiende desde el Océano Pacífico, en San Diego, California, hasta el Golfo de México, en Brownsville, Texas. Hoy en día, es una de las fronteras más vigiladas y controvertidas del mundo, conocida por sus altas vallas, drones de vigilancia y miles de agentes de la patrulla fronteriza. Pero no siempre fue así. La historia de esta frontera es una compleja historia de guerras, tratados, política y economía, que la transformaron de una línea abierta y en gran medida ignorada en una de las fronteras más disputadas y peligrosas del planeta. A lo largo de esta frontera, las actividades ilegales han florecido durante décadas, desde el tráfico de drogas y la trata de personas hasta el tráfico de armas e incluso el tráfico de vida silvestre. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, hay que remontarse casi 2 siglos atrás,
cuando se trazó por primera vez esta línea. Los orígenes de la frontera se remontan a la guerra entre México y Estados Unidos en la década de 1840. En ese momento, Estados Unidos se encontraba en una fase de expansión con sed de tierras conocida como destino manifiesto, una creencia de que los estadounidenses estaban destinados a extenderse por todo el continente. Texas ya se había separado de México y se había unido a Estados Unidos, lo que provocó un conflicto que duraría 2 años y terminaría con la victoria de Estados Unidos. El Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 obligó a México a ceder casi la mitad de su territorio a EE-UU, incluidas las actuales California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Colorado y Wyoming. A cambio, Estados Unidos pagó a México $15 millones, una fracción del valor de la tierra. El tratado también estableció el Río Grande como frontera oficial de Texas y trazó una línea hacia el oeste hasta el Pacífico. Solo unos años después, la compra de Gadsden de 1853 añadió lo que ahora es el sur de Arizona y Nuevo México, asegurando una ruta para un ferrocarril transcontinental del sur y estableciendo la frontera tal como la conocemos hoy. Pero incluso después de estos tratados, la frontera era más una idea que una barrera real. La gente cruzó libremente durante décadas. Muchas familias vivían a ambos lados, intercambiando mercancías y trasladando ganado a través de la línea sin mucha interferencia. El verdadero impulso para asegurar la frontera no llegó hasta principios del siglo XX, impulsado por la Revolución Mexicana, que envió a miles de refugiados hacia el norte. Ante el temor a la inestabilidad, EE-UU comenzó a desplegar soldados para proteger la frontera, pero estos primeros esfuerzos fueron mínimos en el mejor de los casos. La primera ola real de actividad ilegal en la frontera no tenía que ver con personas, sino con alcohol. Durante la ley seca en la década de 1920, la frontera se convirtió en un punto de contrabando. Los contrabandistas mexicanos trasladaron tequila y whisky hacia el norte, mientras que los gánsteres estadounidenses pasaban armas de contrabando hacia el sur, para armar a los grupos rebeldes en México. Fue entonces cuando Estados Unidos estableció por primera vez agentes fronterizos, pero eran muy inferiores en número y a menudo en armamento. Las rutas de contrabando establecidas durante esta época se utilizarían más tarde para el tráfico de narcóticos, sentando las bases para décadas de actividad ilegal. En la década de 1940, la Segunda Guerra Mundial había creado un nuevo desafío: la escasez de mano de obra. Para hacer frente a esto, Estados Unidos puso en marcha el Programa Bracero, un acuerdo con México para atraer trabajadores agrícolas temporales. Millones de mexicanos cruzaron la frontera legalmente para trabajar en los campos y fábricas estadounidenses. Pero cuando el programa terminó en 1964, muchos trabajadores se quedaron, lo que provocó un aumento de la inmigración indocumentada. A partir de la década de 1970, los cruces ilegales se dispararon, impulsados por la inestabilidad económica en México y la violencia en Centroamérica. También fue entonces cuando el narcotráfico se convirtió en una industria a gran escala en la frontera. En la década de 1980 surgieron los cárteles de la droga colombianos, que se dieron cuenta de que podían utilizar México como puerta de entrada para introducir cocaína de contrabando en Estados Unidos. Se asociaron con los cárteles mexicanos, a los que ofrecieron una parte del botín a cambio de que transportaran los cargamentos hacia el norte. Pero los mexicanos vieron rápidamente el panorama general y eliminaron por completo a los colombianos, haciéndose con el control del tráfico de drogas. En la década de 1990, cárteles como el de Sinaloa y Tijuana ganaban miles de millones contrabandeando cocaína, heroína y marihuana a Estados Unidos. Para eludir la seguridad, los cárteles recurrieron a métodos más creativos, como los túneles subterráneos. Uno de los primeros túneles importantes se descubrió en 1990 y se extendía desde una casa en Douglas, Arizona, hasta un almacén en México. Estaba equipado con iluminación, ventilación y un sistema de raíles para transportar drogas. Desde entonces, se han encontrado más de 230 túneles, algunos de casi 1 milla de largo y más sofisticados que los metros de las ciudades. En 2020, las autoridades descubrieron un túnel que se extendía desde Tijuana hasta San Diego, con ascensor y paredes de hormigón armado. El contrabando de drogas también se realiza por aire y por mar. Los cárteles utilizan drones para transportar pequeñas cantidades de drogas por encima de las vallas, y se han interceptado frente a la costa narcosubmarinos, embarcaciones caseras diseñadas para transportar toneladas de cocaína sin ser detectadas. En un caso, se capturó un semisumergible que transportaba más de 7.700 kilos de cocaína, por un valor de más de $200 millones. Pero las drogas no son lo único que se contrabandea.
El tráfico de personas se ha convertido en una industria de miles de millones de dólares, con cárteles y coyotes, contrabandistas profesionales, que cobran entre $4,000 y $15,000 por persona. Estos contrabandistas no tienen en cuenta la seguridad. Hacinan a los migrantes en camiones, los conducen a través de desiertos abrasadores e incluso los abandonan si las cosas se ponen peligrosas. Solo en 2022, más de 850 migrantes murieron intentando cruzar la frontera, el año más mortífero registrado. Algunos migrantes son engañados para que trabajen o sean víctimas de la trata sexual para pagar sus tarifas de contrabando, lo que convierte la trata de personas en un aspecto más oscuro e insidioso de la delincuencia fronteriza. Mientras tanto, el flujo de armas hacia el sur es igual de alarmante. Las armas estadounidenses, que se compran fácilmente debido a la laxitud de las leyes de armas, se introducen de contrabando en México para armar a los cárteles. La chapucera Operación Rápido y Furioso de la ATF a finales de la década de 2000, que permitió que las armas de fuego cayeran en manos de los cárteles bajo la apariencia de rastrearlas, es un ejemplo notorio. Más del 70% de las armas recuperadas en escenas del crimen mexicanas se remontan a los Estados Unidos, lo que alimenta la violencia que ha matado a más de 300,000 personas en México desde 2006. La corrupción engrasa los engranajes de esta economía ilegal. Entre 2004 y 2018, más de 500 agentes de aduanas y protección fronteriza de EU fueron arrestados por delitos como soborno y tráfico de drogas. En México, se ha descubierto que unidades policiales enteras trabajan directamente para los cárteles. Los cárteles sobornan a los funcionarios, haciendo la vista gorda ante las operaciones de contrabando. En algunos casos, se ha visto a la policía mexicana escoltando cargamentos de drogas a través de las fronteras estatales. El tráfico de especies silvestres es otro problema. Animales exóticos, como reptiles y aves poco comunes, son introducidos de contrabando en Estados Unidos, mientras que los residuos peligrosos se vierten ilegalmente al sur de la frontera, causando daños medioambientales de los que rara vez se habla. Los desafíos en la frontera entre Estados Unidos y México son aún mayores si se tiene en cuenta la influencia y el poder de los propios cárteles. Estas organizaciones no son solo traficantes de drogas, son poderosas fuerzas paramilitares que controlan territorios enteros en México. Su riqueza y alcance les permiten operar como gobiernos en la sombra, recaudando impuestos, prestando servicios y aplicando una justicia brutal en las zonas que controlan. Este nivel de poder hace que la frontera no sea solo una línea entre dos países, sino una primera línea en una batalla contra el crimen organizado que es tanto global como local. Uno de los cárteles más infames, el Cártel de Sinaloa, ha estado traficando drogas a través de la frontera durante décadas. Fundado por Joaquín El Chapo Guzmán, el cártel construyó un imperio basado en el tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. Su red de túneles bajo la frontera es legendaria, pero también utilizan el soborno y la intimidación para que sus operaciones funcionen sin problemas. Incluso con el Chapo entre rejas, el cártel de Sinaloa sigue siendo poderoso, ahora presuntamente liderado por sus hijos, conocidos como los Chapitos. Su capacidad para adaptarse e innovar, desde el uso de drones para lanzar bombas sobre sus rivales hasta el blanqueo de dinero a través de negocios legítimos, los ha hecho casi intocables. Luego está el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, una de las organizaciones de más rápido crecimiento y más violentas de México. Dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, el CJNG se ha hecho famoso por sus brutales muestras públicas de violencia, como decapitaciones y asesinatos de policías y políticos. También han diversificado sus operaciones para incluir la tala ilegal, el robo de petróleo y el tráfico de armas. La presencia del CJNG en la frontera ha intensificado la violencia, ya que luchan por el control de las principales rutas de contrabando hacia Estados Unidos. El impacto de la violencia de los cárteles en las comunidades fronterizas es devastador. Los pueblos a ambos lados de la frontera viven bajo la amenaza constante de tiroteos, secuestros y extorsiones. En estados fronterizos mexicanos como Tamaulipas y Chihuahua, los periodistas que informan sobre la actividad de los cárteles son asesinados con regularidad, lo que la convierte en una de las regiones más peligrosas para la prensa. Mientras tanto, en ciudades estadounidenses como El Paso, Laredo y San Diego, la violencia de las bandas vinculadas a los cárteles se ha convertido en un problema importante. Las bandas locales actúan como distribuidoras de drogas que se introducen de contrabando a través de la frontera, lo que alimenta las guerras territoriales y las crisis de sobredosis.
La epidemia de opioides en Estados Unidos es una consecuencia directa del contrabando fronterizo. La mayor parte del fentanilo que entra en Estados Unidos procede de México, donde los cárteles obtienen los precursores químicos de China para fabricar la droga mortal. El fentanilo es 50 veces más fuerte que la heroína y ha sido responsable de más de 100.000 muertes por sobredosis NEU, solo en los últimos años. Los cárteles han encontrado formas de introducir fentanilo en pastillas recetadas falsas, lo que lo hace aún más peligroso para los usuarios desprevenidos. A pesar de los esfuerzos por tomar medidas enérgicas, el gran volumen de drogas que cruzan la frontera hace que sea casi imposible detenerlo. A pesar de los miles de millones gastados en seguridad, altas vallas, torres de vigilancia y miles de agentes de la patrulla fronteriza, las actividades ilegales continúan. Mientras haya demanda de drogas, mano de obra barata y armas, la frontera seguirá siendo un campo de batalla. Sigue siendo un lugar donde la desesperación se encuentra con la oportunidad, donde la pobreza choca con la riqueza y donde las fuerzas del orden siempre van 2 pasos por detrás. Ahora Trump reconoce que mientras persistan estos problemas subyacentes, el flujo de drogas, personas y armas continuará, sin importar lo altos que sean los muros. Por lo tanto, tiene que idear una forma de combatir estas amenazas. Trump contra la frontera mexicana. Cuando Donald Trump saltó a la palestra política, una de sus promesas más audaces fue construir un gran y hermoso muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Vamos a construir un muro. No tenemos otra opción. No tenemos otra opción. Esto no era solo un eslogan de campaña. Era la columna vertebral de su política de inmigración y un símbolo de su postura dura en la frontera. Pero el muro fue solo el comienzo. El plan de Trump para combatir la inmigración ilegal y asegurar la frontera incluía el despliegue de miles de tropas, la promoción de políticas controvertidas como el programa Permanecer en México y la declaración de una emergencia nacional para desviar miles de millones de dólares en fondos. Su enfoque fue tan agresivo como divisivo, lo que provocó batallas legales, preocupaciones medioambientales y un acalorado debate político que no se ha calmado desde entonces. Empecemos por el muro. Durante su campaña de 2016, Trump prometió en repetidas ocasiones construir un muro que se extendería a lo largo de los 3.140 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México. Insistió en que detendría la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y lo que llamó una invasión de delincuentes y miembros de bandas. No solo eso, sino que afirmó que México lo pagaría. Vamos a construir un muro. No tenemos otra opción. No tenemos otra opción. ¿Quién va a pagar el muro? México. Al 100%. Esta promesa fue, por supuesto, rápidamente desestimada por México, cuyos líderes se negaron rotundamente a sufragar el coste. Como resultado, los contribuyentes estadounidenses tuvieron que pagar la factura, que resultó ser mucho más alta de lo que Trump sugirió inicialmente. Lo que comenzó como una estimación de 12.000 millones de dólares pronto se disparó hasta casi 300.000 millones, teniendo en cuenta los costes de construcción, adquisición de terrenos y mantenimiento. Cuando Trump dejó el cargo, solo se habían construido unos 725 kilómetros de barreras nuevas y de sustitución, mucho menos que la longitud total de la frontera. Y de esa cantidad, una parte significativa se limitó a sustituir las vallas existentes en lugar de extender la barrera a nuevas zonas. Aunque muchos de sus partidarios argumentaron que incluso esta construcción parcial era una victoria para la seguridad fronteriza, los críticos, sin embargo, lo vieron como un fracaso en el cumplimiento de una promesa emblemática. El hecho de que gran parte del muro se construyera dentro del territorio estadounidense en lugar de directamente en la frontera también dio lugar a la creación de bolsas de tierra entre el muro y la frontera real. Los migrantes que llegaban a estas bolsas podían solicitar asilo, lo que hacía que partes del muro fueran esencialmente inútiles. Luego estaban los impactos medioambientales. La región fronteriza alberga especies en peligro de extinción como jaguares, berrendos y diversas aves y reptiles. Los conservacionistas advirtieron que el muro atravesaría hábitats críticos y alteraría los patrones de migración, lo que podría llevar a algunas especies al borde de la extinción. Incluso insectos como las abejas, que son cruciales para la polinización, se verían afectados. Rápidamente se produjeron impugnaciones legales por parte de grupos ecologistas, lo que retrasó la construcción y aumentó los costes. Mientras tanto, los contrabandistas demostraron que un muro por sí solo no los detendría. En respuesta a las nuevas barreras, recurrieron a túneles subterráneos, drones, barcos e incluso catapultas para trasladar drogas y personas a través de la frontera.
Algunos utilizaron sierras a batería para cortar los volardos de acero en cuestión de minutos. Otros se sumergieron, con túneles que se extendían por kilómetros, con iluminación y sistemas ferroviarios. Estas tácticas pusieron de manifiesto uno de los mayores defectos del muro. Podría ralentizar a los contrabandistas, pero no detenerlos. Cuando quedó claro que el muro no sería suficiente, Trump decidió aumentar la presencia militar en la frontera. El 1 de marzo, el ejército estadounidense anunció el despliegue de casi 3.000 soldados adicionales, lo que eleva el total a unos 9.000. Esto incluía a unos 2.400 soldados del segundo equipo de combate de la Brigada Stryker y 500 de la tercera Brigada de Aviación de Combate. Su misión no era arrestar a los migrantes ni involucrarse directamente en la aplicación de la ley, sino apoyar a la patrulla fronteriza proporcionando ayuda logística, de vigilancia y administrativa. La visión de las tropas estadounidenses patrullando la frontera en vehículos blindados de transporte de tropas como los Stryker fue una imagen impactante para los partidarios de Trump, pero también ha provocado una reacción violenta. Los críticos argumentaron que el uso del ejército de esta manera desdibujaba la línea entre la aplicación de la ley militar y civil, y cuestionaron la legalidad de la medida. La ley Posse Comitatus prohíbe en general que las tropas federales participen en actividades de aplicación de la ley nacional, a menos que estén explícitamente autorizadas por el Congreso. La administración de Trump argumentó que este despliegue era diferente, ya que las tropas estaban allí para ayudar, no para arrestar, pero eso no detuvo una ola de demandas que cuestionaban la decisión. Y luego estaba la declaración de emergencia nacional. Con el Congreso negándose a financiar completamente su muro, Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur en 2019, lo que le permitió desviar miles de millones del presupuesto militar a la seguridad fronteriza. Esta medida fue tan controvertida como sin precedentes. Los demócratas acusaron a Trump de abusar de sus poderes de emergencia, argumentando que la inmigración ilegal no era el tipo de crisis que la ley estaba destinada a abordar. Siguieron demandas y los tribunales se dividieron. Algunos bloquearon la financiación y otros la permitieron. Cuando Trump dejó el cargo, la emergencia nacional seguía enredada en batallas legales. Las batallas legales no terminaron ahí. Una de las políticas más controvertidas de Trump fue el programa Permanecer en México, conocido oficialmente como Protocolos de Protección al Migrante, MPP. Esta política exigía a los solicitantes de asilo de Centroamérica esperar en México mientras se procesaban sus solicitudes. Trump argumentó que esto evitaría que los migrantes desaparecieran en EU mientras esperaban sus audiencias, pero la realidad era mucho más sombría. Los migrantes quedaban abandonados en peligrosas ciudades fronterizas mexicanas, vulnerables a secuestros, agresiones y asesinatos por parte de cárteles y traficantes de personas. Las organizaciones de derechos humanos documentaron numerosos casos de violencia contra los migrantes, y la política se enfrentó a múltiples desafíos legales. Aún así, el Tribunal Supremo acabó permitiendo que continuara durante la presidencia de Trump. Si la política de permanecer en México fue controvertida, la política de tolerancia cero fue explosiva. Bajo este enfoque, cualquier persona que cruzara la frontera ilegalmente era procesada, incluidos los solicitantes de asilo. Dado que los niños no podían permanecer en centros de detención penal, eran separados de sus padres y colocados en refugios. Las imágenes de niños en jaulas, separados de sus padres, provocaron una protesta nacional. Las grabaciones de audio de niños llorando por sus padres solo empeoraron las cosas. Ante la abrumadora reacción, Trump finalmente firmó una orden ejecutiva para poner fin a las separaciones familiares, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Cientos de niños permanecieron separados de sus familias, y la administración luchó por reunirlos incluso después de que se revocara la política. Trump también intentó presionar a México para que reforzara su propia seguridad fronteriza, amenazando con aranceles. En 2019, anunció un plan para imponer aranceles crecientes a los productos mexicanos, a menos que el gobierno mexicano hiciera más para evitar que los migrantes centroamericanos llegaran a la frontera de EU. La amenaza funcionó, al menos a corto plazo. México desplegó miles de tropas de la Guardia Nacional en su frontera sur y acordó ampliar la política de permanecer en México. Las detenciones en la frontera disminuyeron significativamente, lo que Trump tomó como prueba de que sus duras tácticas funcionaban. Los críticos, sin embargo, argumentaron que los aranceles eran solo una solución temporal y no hacían nada para abordar las causas fundamentales de la migración, como la violencia y la pobreza en Centroamérica. Al final, la estrategia de seguridad fronteriza de Trump
dejó un legado complicado. El muro sigue incompleto, con grandes secciones aún sin construir. Los desafíos ambientales y legales continúan. El despliegue de tropas provocó debates sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad fronteriza. Las políticas, desde la de permanecer en México hasta la de separaciones familiares, fueron revertidas o alteradas significativamente por la administración Biden. Y los problemas subyacentes que impulsan la migración, la corrupción, la violencia y la inestabilidad económica en Centroamérica siguen sin abordarse en gran medida. Que las políticas fronterizas de Trump se consideren necesarias o un desastre humanitario depende en gran medida de la postura política de cada uno. Pero lo que está claro es que reconfiguraron el debate sobre inmigración en EU y dejaron una serie de batallas legales, medioambientales y diplomáticas que aún se libran hoy en día. Si este vídeo te ha parecido informativo, haz clic en cualquiera de las tarjetas de la pantalla para ver más historias de actualidad sobre el tema.